Dice la palabra del Señor en el versículo 19, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites, dice la palabra del Señor, sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hermano, el mensaje de hoy es un reflejo del mensaje de la semana pasada. Porque la semana pasada, los que estuvieron aquí en el servicio, recuerdan que hablamos de la elección que hizo un pueblo delante de Poncio Pilato. ¿Sí recuerdan? ¿A quién eligió el pueblo? A Barrabás. Y el mensaje de hoy tiene mucha semejanza con el mensaje de la semana pasada, porque también curiosamente Moisés, ¿verdad? Es el que está dirigiendo esta exhortación a la misma nación de Israel. ¿Sí? A la misma nación de Israel. Hoy vamos a tocar, entre otras cosas también, el tema de libre albedrío. Quizás muchos han escuchado ya acerca de esta expresión, pero hoy vamos a tratar de explicar, ¿verdad?, el significado y el propósito de Dios de crear seres humanos tan pequeños como tú y como yo, con este derecho. Fíjate, Él nos creó a ti y a mí con un derecho. Y ese derecho fue tener libertad de elegir. Tener la libertad de elegir para nuestras propias vidas. Hermano, una de las marcas como seres humanos es que Dios nos ha dado a ti y a mí la capacidad de elegir. Y en eso consiste el libre albedrío. ¿Sí? La capacidad de elegir, es decir, algunos pueden referirse a esto como el poder de elección. Si lo podemos definir también. Libre albedrío también puede representar esto, poder de elección. Pero hermano, al final de cuentas, no importa cómo lo definamos, todos, la Biblia dice que a todos Dios nos creó con libre albedrío. O sea, libertad de decidir lo mejor para nosotros, o por otro caso también lo peor para nosotros. El libre albedrío, hermano, es el derecho. Los que quieren la definición ya más concreta, es el derecho y la capacidad dada por Dios a nosotros de elegir la dirección en la que iremos en nuestra vida, y también lo que haremos con nuestra vida. ¿Ok? En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23, se nos enseña que si bien es cierto, y ahorita lo vamos a comprobar con la palabra, es cierto que tienes tu derecho de hacer lo que tú quieras delante de Dios, pero la verdad es que no todo lo que nosotros queremos hacer es lo más beneficioso para nosotros ni para quienes nos rodean. Fíjese bien cómo Pablo lo expresa en el versículo 23, capítulo 10 de Primera de Corintios, donde él dice: todo me es lícito,
¿Qué es lícito? Permitido. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, en Josué capítulo 24, versículo 15, Josué nos da la pauta de la mejor elección que nosotros podamos hacer en nuestra vida. De hecho, cuando venimos al Señor, tú y yo venimos tan acostumbrados de vivir una vida conforme a nuestra manera de verla. ¿Sí? Conforme, la Biblia lo llama, conforme a la vanidad de nuestro corazón. Venimos al Señor y descubrimos, cuando nos damos cuenta que Él nos quiere llevar en otra dirección, comenzamos a experimentar un choque, porque venimos acostumbrados cada uno de nosotros a hacer lo que mejor nos parece. Y vuelvo a repetirlo, y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo quitaron, pero dice, no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, Pablo está diciendo, mira, dentro de toda esa gran variedad de las cosas que tú puedes elegir para ti, dentro de ese derecho, reconoce que no todas esas elecciones son las mejores para ti. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque no todas edifican. Hermanos, que hay algo que tú y yo tenemos que perseguir en esta vida, es todo lo que edifique nuestra vida para bien. O sea, tenemos que buscar todo lo que nos edifique, no lo que nos convenga. Tú y yo buscamos, ahora que ya estamos en Cristo, todo lo que edifica nuestra vida espiritual. Como por ejemplo, ahora nos alimentamos de la palabra de Dios. Ahora nos congregamos el domingo. Ahora llevamos una vida de oración y de devoción entre semana, porque hemos entendido que ahora tenemos que buscar a través de todas estas prácticas todo lo que edifique nuestra vida espiritual, que es ahora donde nos debemos de centrar tú y yo ya. Nosotros ya no pertenecemos al mundo, ya no pertenecemos a la ideología del mundo. Ahora nosotros vamos en una dirección contraria a este mundo. Y espero que en esta mañana, de acuerdo a la exhortación de Moisés en el capítulo 30, que vamos a seguir repitiendo, tú y yo entendamos este principio tan pero tan importante. En el contexto de nuestro párrafo de hoy, hermano, vemos que Moisés refuerza la decisión de exhortar a Israel en las llanuras de Moab delante de Dios y el hombre, a escoger, a creer en Dios y amarlo, y también a la vida disponible a través del nuevo pacto. Si se dan cuenta y ustedes recuerdan también cuál era la principal preocupación de Moisés guiando a un pueblo tan pero tan grande, que el pueblo se le descarriaba, que el pueblo se le rebelaba en el desierto, que el pueblo se iba tras de otros dioses, que el pueblo desobedecía a Dios, que el pueblo solamente sentía el fuego de la prueba en el desierto e inmediatamente comenzaban a reclamar, a quejarse y a echar la culpa a Dios y a Moisés. Y aún a pesar de todas las consecuencias que el pueblo tuvo que acarrear para sí mismos por causa de esta actitud, Dios, Moisés,
de una manera consistente permanecían exhortando al pueblo de Dios. Mira, ya cambien, compónganse. Ustedes han cosechado las consecuencias de su rebelión y no han aprendido. Ustedes saben lo que les espera si se alejan de Jehová su Dios, y lo han experimentado. Han sufrido el quebranto del juicio, han sufrido pérdidas, han pasado hambre en ocasiones, porque Dios los disciplinaba también. Y finalmente, de acuerdo a las palabras del escritor, versículo 30, vemos que Moisés llegó a un punto en el cual los pone a escoger. Y esto me recuerda también cuando Josué de igual manera exhorta al pueblo de la misma manera, porque el pueblo insistía en irse a adorar a los dioses de los amorreos y de los jebuseos. Y Josué les dice: decídanse finalmente a qué dioses van a adorar y vayan y adórenlos. O sea, finalmente decídanse ya y váyanse. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y esa creo yo que son las palabras de un siervo de Dios cuando ha entendido que tiene un pueblo al cual tiene que guiar. Hermano, Moisés es el prototipo para nosotros los que guiamos a un pueblo. ¿Sí? El pueblo que yo guío aquí es pequeñito, pero imagínense aquellos que tienen más gente a quien guiar. No es fácil, pero aún así es nuestro deber guiar al pueblo a cumplir los mandamientos de Dios y a caminar en pos de su Dios. Y si vemos que alguno se quiere desviar por ahí, lo exhortamos, lo amonestamos, lo invitamos para que vuelvan a retomar el camino, porque sabemos que el alejarse de la voluntad de Dios es dañino para cualquier creyente. No es lo que mejor te conviene. Considéralo, piénsalo. Mira, hay consecuencias, y eso es lo que Moisés está tratando de exhortar al pueblo. Imagínense las palabras: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros. Yo voy a explicar el significado de estas expresiones a continuación, pero solamente quiero llevarlos a ver. Y aún con todo eso, hermano, tristemente, de acuerdo a la palabra, capítulo 31, ahí mismo de Deuteronomio 16 al 18, tristemente y como era de costumbre, el pueblo no respondía al llamado de Dios. Sí. Aún con todas estas exhortaciones, y de hecho les digo una cosa, en el contexto del capítulo 30, Moisés les acababa de dar una lista de cosas para los israelitas que consistían en bendiciones y en maldiciones que vendrían por causa de la desobediencia por un lado y de la obediencia por otro lado. Y después, continuando en el capítulo 30, Moisés continúa exhortándoles y diciéndoles: mira, la bendición de Dios está condicionada a la obediencia. No se separen, no se aparten, porque Jehová los ha hecho volver de la tierra de cautividad, ¿verdad? Y toda una serie de exhortaciones que Moisés da al pueblo. Pero pareciera ser como que el pueblo no lo escuchaba, porque lleva a Moisés al capítulo 30 a decirles: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos. Pero dice la palabra que a pesar de todas estas exhortaciones, el pueblo se seguía alejando de su Dios. Veamos qué dice 16 al 18, capítulo 31. Porque todo el capítulo 30 vemos a Moisés tratando de convencer al pueblo de volverse a Dios y a sus ordenanzas. Fíjense bien, bajo la promesa de restauración y de bendición a ellos
y a sus descendientes. He aquí tu pueblo, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a estar en medio de ella. Y fíjense bien, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Sigue 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Versículo 18. Pero ciertamente, aquí está hablando Dios, hermano. Dice: ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a sus dioses ajenos. Hermano, el pueblo aún no había abandonado a Dios. Pero como Dios, dentro de su omnisciencia, como decíamos el jueves, Dios ya sabía: este pueblo me va a volver a dejar. Este pueblo me va a volver a abandonar nuevamente. Y dicho y hecho pasó. El pueblo, tristemente, después de tanta exhortación y ante la elección a la cual Moisés los sometió, ellos abandonaron nuevamente a Dios. Amén. Hermano, la escritura en su contexto habla de una invitación al pueblo a elegir si volverse a Dios o a rechazarlo, dejándoles, por supuesto, bien en claro que tras cada decisión habrá una consecuencia. Amén. Si se dan cuenta, las palabras de Moisés fueron al final, en el contexto, versículo 20, lo vamos a leer a continuación. Pero si leemos del versículo 16 al 18, ahí mismo, capítulo 30, dentro de esta exhortación al pueblo, Moisés dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hasta aquí todo va bien, pero dice: mas si tu corazón, versículo 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinaras a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto, versículo 18, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vas pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Pero fíjense bien, hermano, por eso nosotros que hemos sido llamados a esta salvación tan grande y que detrás de nosotros viene una generación, cómo Dios tiene propósitos para nuestras generaciones. Amén. Cómo nosotros hemos sido para Dios o para nuestra familia, nuestras generaciones futuras, una puerta, una rendija que Dios ha abierto para traer todas estas bendiciones. Porque la palabra de Dios dice, la promesa de Abraham: porque en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. ¿Sí? Por causa de mi fe, por causa de tu fe, en ti serán benditas tus futuras generaciones. Pero si te das cuenta, hermano, esta promesa, al menos así parece, así lo describe la Biblia, está condicionada a nuestra obediencia de nosotros.
está condicionada a nuestra consagración delante de Dios. Yo he sido la puerta, yo he sido la brecha que Dios ha abierto para que esta bendición alcance al resto de mi familia. Y si somos sensatos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero, creerle a Dios, someternos a sus preceptos y a sus mandamientos y creerle que por sobre todas las cosas Él es un Dios que cumple sus promesas. Amén. ¿Sí? Fíjense bien lo que le dice en el versículo 2 al 5, ahí mismo del capítulo 30. Dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Déjame leer desde el primero, desde el 1. Dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, ¿están conmigo? Amén. La bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz. ¿Estamos bien? Conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y fíjense bien lo que dice versículo 3. Entonces, ¿se dan cuenta? Ese entonces significa que está condicionada esa bendición a algo. Está condicionada a nuestra obediencia a Dios, está condicionada a nuestra consagración a Dios. Entonces Jehová dice, hará volver a tus cautivos, más bien Moisés, y tendrá misericordia de ti. Hermano, ¿quiénes son tus cautivos? ¿Quiénes son tus cautivos? Tus familiares que no conocen a Dios. Porque tú has sido libre de la cautividad, ¿correcto? Amén. Por eso celebramos la Santa Cena. Amén. Pero ¿quiénes aún están cautivos por las cadenas del pecado? Tus familiares, los que no conocen a Dios. Quizás tú, 1 o 2 familiares de tu casa ya conocen a Cristo y han sido libres, pero hay muchos cautivos aún. Pero la palabra del Señor dice que si yo me convierto a Jehová tu Dios y obedezco sus mandamientos, ¿verdad? Entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Lo voy a leer como está aquí. Y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aún, dice, versículo 4, aún cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios. ¿Sí? Y de allá te tomará. Versículo 5, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a todos tus padres. Hermano, hay una promesa. Hay una promesa reposando sobre tu cabeza. Hay una promesa para ti y para tus hijos y para tus descendientes. No te desanimes. Elige la vida o la muerte. Elige la bendición o la maldición. ¿Qué cosa eliges tú? Hermano, yo no sé tú, pero yo elijo la vida. Amén. Yo elijo la bendición. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque yo he conocido de Dios primero. Y esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos. Que hemos conocido a Dios. Y si hemos conocido a Dios,
y hemos recibido las promesas de Dios, y hemos entendido que Dios es un Dios que cumple sus promesas, entonces no tenemos que preocuparnos, simplemente caminar con Él todos los días y Dios hará su obra. Aquí Dios pide una consagración dentro de esta elección. La Biblia enseña que Dios nos ha dado a ti y a mí el libre albedrío para que podamos decidir si servirle o no, para que podamos decidir si amarlo o no. Este principio, hermano, opera en todos los seres humanos. Por cierto, aunque no conozcan de Dios, aunque anden alejados de Dios, este principio también opera en ellos, porque ellos tienen esa libertad de elegir. Pero no es algo que se les dio de la nada, es algo que Dios creó y nos dio de una manera deliberada. Hermano, Dios te creó y Él tiene el poder de hacer que tú vengas y lo ames y lo sirvas y no te muevas de ahí. Pero aquí estamos hablando de un amor, y el verdadero amor no forza las relaciones. Por esa razón Dios nos dio libre albedrío para que por tu propia voluntad decidas si amas a Dios o lo rechazas. Amén. Para que por tu propia voluntad decidas para tu propia vida. Amén. Decidas por la vida o decidas por la muerte, ¿verdad? Pero aquí el pecado, la naturaleza caída del hombre por causa del pecado, juega un papel bien importante aquí, porque eso es lo que ha venido a distorsionar este derecho legal que Dios le ha dado a los hombres. Claro, hoy en día tengo libertad de elección, hago lo que quiero con mi cuerpo, es mi vida, no te metas conmigo, ¿verdad? Nadie tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer, y todos estos principios mundanos, ¿verdad?, han guiado y han llevado al hombre a rebelarse contra Dios, alegando un derecho legal que tienen como seres humanos, ignorando que fue el mismo Dios el que se los dio. Hermano, Dios te creó y te creó con ese derecho, pero no para que tú vayas y vivas la vida a tu antojo, sino para que tú mismo decidas dentro de esa elección si vas a seguir a Dios, si vas a amar a Dios, si vas a servir a Dios. ¿Te das cuenta? Nosotros lo hemos aprendido ya, no lo sabíamos, pero sí es verdad, ese derecho se me ha dado, y se me ha dado por parte de Dios. Amén. Para que yo lo siga. Recuerda esto, hermano, esta vida en general, como parte de la vida, esta vida en general nos va a presentar dos caminos, y es que solamente hay dos. Amén. Son dos caminos que tú tienes delante de ti. Uno, el que te va a llevar a la vida, y otro, el que te va a llevar a la muerte. Hay dos caminos, siempre recuérdate de esto. No son muchos. El mundo te presenta muchos caminos. El mundo te presenta el camino al éxito, el camino a la popularidad, el camino a la abundancia, el camino a la libertad, el camino a la abundancia y tantas cosas. No, solamente hay dos. O eliges, o el camino que te lleva a la vida, o el camino que te lleva a la muerte. ¿Sí? Muchos de estos caminos que yo te acabo de mencionar, y creo yo que me quedé corto, muchos de ellos, si no te van a llevar al camino de la vida, te van a llevar al camino de la muerte. Déjame explicarte. La palabra de Dios dice en Proverbios 14:12, creo que ese es, dice la palabra del Señor: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y tenemos que autoanalizarnos, tenemos que meditar en qué senda nos estamos conduciendo, sobre qué camino nos estamos conduciendo. Amén. Porque aunque para nosotros parezca ser
la mejor elección o el camino más seguro, quizás estamos siendo un poquito indiferentes a la realidad de que ese camino que hemos elegido no nos lleva a otro lugar, sino a la muerte. ¿Sí? Para resumirlo, si ese camino que has elegido no te lleva a Dios, te lleva a la muerte, te lleva a la perdición eterna. Y es que hablando bíblicamente así es, así es. Yo sé que una persona que no tiene a Dios, que me escuche hablar así, no me va a entender y aparte no va a estar de acuerdo conmigo. Porque van a decir, no, es que yo sé a dónde voy, yo sé a dónde me dirijo. Y si yo le digo, pero tú sabías que si no es con Dios vas a la muerte. Así, ¿cómo? No, yo he planeado bien las cosas, no, pero si no está Dios ahí, vas a la muerte, vas al pozo. Así es. Ahora nosotros sabemos esto, antes no lo sabíamos. Por eso cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que someterle a Él todos nuestros planes. Todo lo que hacemos tenemos que someterlo bajo su voluntad. Porque si no lo hacemos, podemos estarnos yendo por la senda equivocada. Y esa senda se llama muerte. Se llama separación de Dios. Hermano, hay personas que comienzan muy bien con el Señor. Comienzan caminando bien con el Señor. Comienzan aprendiendo, comienzan bien, pero toman una sola decisión que tomaron. Yo no sé de qué índole, pero una sola decisión bastó para que todo eso que habían caminado con el Señor se pierda así en un instante. Eso depende de la elección. ¿Por qué crees tú que Moisés le dijo al pueblo, elijan entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición? Amén. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, óiganlo bien, contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego Moisés les dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Ya voy avanzando con esto, hermano. En sí, el libre albedrío del cual estamos hablando, y creo que ya lo definimos, quedó claro la definición, Amén. consiste en decidir dentro de una convicción, oiga bien lo que estoy diciendo, dentro de una convicción, algo que producirá un resultado permanente, sea bueno o sea malo. O sea, el libre albedrío nos permite a ti y a mí tomar decisiones basadas en una convicción, que va a producir un resultado permanente, sea bueno o sea malo. Para que me lo entiendas, así como nosotros estamos convencidos de hacer cosas buenas, también podemos estar convencidos de hacer cosas malas. ¿Sí? El criminal, el delincuente, el que hace lo malo, el que peca deliberadamente, él lo hace bajo una convicción interna. Y es que eso es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos. ¿Sí? Yo creo que aquí no hay nadie que hace cosas al aventón. Lo pensamos, lo meditamos, y ahora como somos cristianos y conocemos la palabra, tenemos esa habilidad dada por Dios de elegir dentro de esa convicción lo que más nos conviene. O sea, ahora, ¿qué es lo que más nos conviene a ti y a mí como hijos de Dios? Hacer lo que la palabra nos manda. Tenemos una convicción interna de obedecer al Señor en todo lo que nos manda. Pero así como la tenemos, no podemos tenerla. Si no tenemos clara la visión de Dios en nosotros, vamos a tener una convicción que no nos va a guiar necesariamente a obedecer a Dios y a cosechar un fruto permanente, sino todo lo contrario. ¿Sí? El que va a asaltar un banco lo hace con la convicción de que va a tener éxito y se va a llevar un buen botín, y lo hace.
podemos hacer este tipo de elecciones dentro de una convicción que nos va a llevar a eso, a un fruto. Sea bueno si hicimos lo bueno y lo correcto o si hicimos lo incorrecto. La Biblia lo llama todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Gálatas 6:7% lo dice si lo leemos. Dice la palabra del Señor. No os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Segará. Y aquí Pablo está generalizando. Sea bueno o sea malo, todo lo que nosotros sembremos por una elección bajo el derecho legal de nuestro libre albedrío, nos va a hacer sembrar cosas buenas o cosas malas. Amén. Estamos aquí bien, todos estamos aquí bien. Ahora, la expresión a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos, fíjense bien. Esta expresión puede quizás tener un sinfín de significados, pero entre muchas otras cosas y haciendo un análisis un poco más profundo, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros. La palabra contra aquí es la palabra clave. Es la palabra clave, porque significa que siempre habrá alguien que confirme que tú o que yo fuimos los que tomamos esa elección. Gracias por ver nuestro video. Por favor, vean nuestros otros videos. Dios te bendiga.